bienvenidos. Estamos en la entrevista del tema de dictadura por el proyecto Chuchunco. Y bueno, la idea es que agradecer primero a los integrantes y que se pueden presentar. Mira, yo me llamo Gloria Cortés, estoy acá en la población desde que nací, ya tenía 10 años cuando llegamos al sector de la Corvi, de Seguro Social. Y bueno, desde que era niña participé acá en la población porque mi mamá era ella le gustaba mucho participar en la organización, era de la iglesia, así que siempre anduve acompañándola. Y después cuando empieza el proceso de la Unidad Popular, de ahí para adelante no paramos más. Gracias, Gloria. Bueno, mi nombre es Carlos González, yo nací en Los Nogales y después del año 65 nosotros formalmente nos vinimos acá a la población Santiago con mi familia. Y desde ahí que vivimos hartos años acá y este es uno de los lugares que lo albergó la primera organización nosotros que creamos acá en este espacio de la Capilla de San Esteban. Bueno, gracias nuevamente por estar acá, por la disposición. Acá lo que tratamos de hacer es un poco reconstruir la memoria y tener una imagen de lo que era la población Santiago, de lo que fue y lo que es hoy día también. Entonces, el primer tema, como ya que estamos hablando de dictadura, el primer tema que vamos a tocar es la represión. Un poco que nos den una imagen de las fechas conmemorativas, cómo se vivían las fechas conmemorativas acá en la población Santiago. El 11 de septiembre, el 8 de marzo, el 1 de mayo, etc. Así es que ahí les dejo la palabra. Gloria, ¿sí que quería empezar a hablar? Las fechas conmemorativas se vivieron acá como en todo el país. O sea, aquí hubo mucha represión, hubo momentos muy duros para nosotros, porque tuvimos compañeros relegados, compañeros asesinados, mucha represión, mucha hambre, mucha miseria. Y eso nos obligó a reunirnos, a estar juntos. Hubo hubo represión, vivimos la dictadura, hicimos marchas, cacerolazos, nos enfrentamos, bueno, las mujeres no tanto, los chiquillos se arriesgaron mucho, pasamos la muerte de los hermanos Vergara, que eran nuestros compañeros, vecinos, y todo eso lo sufrimos carne propia, o sea, perdimos al compañero Toño de acá, perdimos al compañero Alejandro, que murieron ellos, Alejandro en una protesta, y aparte conversamos con una compañera el otro día, que mucha gente que nosotros no supimos que fue torturada y asesinada y detenida, que nunca contaron lo que les pasó, que nunca se reunieron con nosotros. Aquí hubo mucha organización y mucha fuerza para luchar. ¿Carlos? Sí, bueno, del 11 de septiembre del 73 empezó la represión fuerte. De hecho, yo tenía 12 años y vi cuando los Hawker Hunter tiraban la bomba a La Moneda, se veía acá en la calle 2. Yo recuerdo que veía ahí y después veía cuando disparaban de helicóptero ahí para la Conchitoro, la cristalería y las cosas, o sea, yo tenía 12 años, yo ya tenía 11 inclusive, pero ya yo viví el proceso de todo lo que hubo, de tener que ir a comprar pan, turnarnos para todos lados, o sea, de abastecimiento, todo lo que esté en el mercado, todo lo que está escondido, todo eso nosotros lo vivimos en carne propia, porque para comprar pan teníamos que ir a La Reja, Arica, Buceta, entonces éramos varios hermanos, íbamos con varios cabros para diferentes lados y inclusive ahí llegar hasta los milicos, ahí me acuerdo que varias veces le pegaron balazos a personas que estaban en la fila, una prepotencia total. Entonces después del golpe militar ya
fue terrible, ¿no? Ya eso fue lo peor. Pero ahí uno empieza como niño ya a tomar otra actitud. Y empezó tuvimos que crear la organización desde ahí. Es bueno que nosotros en el año 71 creamos Juventud Santiago, nuestro club de baby fútbol. Teníamos nuestro tío que era también, tuvo el militar, el tío socialista, la Juventud Socialista, mi tío, y nos entregaba arte, valor e información, entonces siempre estuvo ahí. Y de ahí nosotros empezamos con el club a tener una herramienta de organización y de enfrentarlo como todo lo que nos decía la Gloria que vivimos, todo lo que el hambre, hemos vivido hambre. Claro. Bueno, a partir de ese tema, uno de los otros temas que queríamos también tocar es prácticamente las condiciones económicas, los cortes de luz, de agua, que hoy día nos parecen a nosotros las nuevas generaciones poco alejados, pero que se vivieron, y cómo se vivían, y que también cómo afectó un poco la vida familiar en la misma población. Así que, Gloria o Carlos. Claro, pero aquí eso, después de por ejemplo acá, muchos nos colgamos, la gente toda se colgaba, entonces después empezó a salir Chilete con unas camionetas, una utilitaria, unos Subaru ahí. Me acuerdo que nosotros, bueno, siempre nos resistíamos ahí, lo agarrábamos y en casa, lo esperábamos nosotros, lo agarrábamos y en casa. Con mi hermano y un par de personas que se atrevían. Y una vez andaban con los pacos, así que lo vimos pesado. Fue la última vez que lo hicimos, porque eso sacaban los cables a la gente, han colgado y inclusive mandaban presa a gente, lo mandaban presa y varias personas que estuvieron presas por estar colgados, ¿no? La marcaron, estuvo presa la señora. ¿Tú salvo? Estuvo presa la señora del caso del Mario, la Emma, la profesora del 34, también por estar colgada. La mandaban presa a la cárcel por estar robando, ¿no? Bueno, ahora también parece que la ley es lo mismo, pero eso era embarrado. Es que la miseria era muy grande, hubo una crisis tan grande cuando llegaron los milicos, cuando la economía se destruyó totalmente y resulta que había, por ejemplo, uno no tenía de repente ni azúcar para echarle un té, ¿no? O qué sé yo, las mamás que eran siempre creativas, quemaban azúcar o le echaban, mi mamá teníamos unos arbolitos ahí con cedrón, hacía té de cedrón, hacía sopaipilla, o sea, se hacía lo que se podía, porque realmente a mi papá lo echaron de la pega, él no alcanzó a jubilar y en mi casa pasamos mal nosotros. A pesar de que mi papá iba a jubilar muy bien, no se jubiló cuando correspondía, se esperó y ahí lo perjudicaron totalmente. Entonces ahí no era un solo problema de nosotros, era un problema de todo el mundo, sí. Que muchos exonerados, mucha gente que se quedó sin pega y las industrias que se fueron a la quiebra. Claro. Entonces era tremendamente mala la situación. ¿Cómo será que cuando viene el terremoto, y yo te contaba, claro, que nosotros empezamos a visitar las casas por la iglesia, que hicimos grupos, qué sé yo, para ir en ayuda de las personas que los hogares quedó en el suelo, nosotros entramos a las casas, en las casas no había camas, en las casas no había cocina, la gente cocinaba, hacía un fogón en el comedor, o en el patio, y ahí cocinaban, y ahí la gente empieza a juntarse y se empiezan a formar las ollas comunes. Claro. Bueno, me imagino que en el 73 se produce un quiebre de vida, y ahora como el tema que me gustaría tocar es esto del allanamiento, digamos que invaden todo el territorio, invaden el espacio, el allanamiento, los toques de queda y la vida también en clandestinidad. ¿Cómo se vivía eso? Si es que es desde su experiencia o desde lo que veían también. ¿Gloria? Mira, yo cuando fue el golpe yo ya militaba. Yo militaba en la Juventud Socialista y cuando viene el golpe empieza a desaparecer gente, todo el pánico tremendo, porque primero hubo intentos de resistencia en los nogales, vino un diputado, un senador, la gente trató de juntarse y resistir, pero no había cómo resistir.
Entonces la gente ya empieza a dispersarse y viene el terror. Nadie hablaba con nadie, tú veías a un compañero que venía caminando y se trataba de no hablar contigo, que los taxistas eran todos sapos, que la gente en las plazas te saludaba y después te llevaban y te desaparecían. O sea, era un terror que nadie hablaba, nadie se juntaba con nadie. Y ahí en esos momentos es cuando empiezan a haber brotes de que se empiezan a juntar los sectores y la clandestinidad. Nosotros aquí hicimos algunos rayados, panfleteos, pero así, pero lo más primitivo, poco menos que escribíamos a mano los panfletos, o rayábamos con un lápiz de cera, cualquier cosa. Era una cosa muy difícil. Y ahí es cuando empezamos a organizarnos a través porque la iglesia nos da la mano a nosotros. ¿No? Empezamos la ayuda fraterna, empezamos comprando juntos, empiezan hartas organizaciones, y la gente de izquierda empieza a meterse ahí y a trabajar y a crear conciencia. La gente de la iglesia fraternalmente nos da la mano, y ahí empieza todo un movimiento bajo tierra. Bueno, ahí Gloria nos da el pase un poco para pasar al siguiente tema, que es el rol de la iglesia, porque sabemos de que fue un punto de organización o fue un punto también de encuentro. Entonces lo primero, si es que ustedes recuerdan a personas emblemáticas de acá de la Santiago, que organiza curas, etcétera, gente que se destacó de la organización a partir de la iglesia. ¿Tú tienes malos nombres de los curas? Mira, el primero que pasó el golpe acá con nosotros fue el padre Carlos Clem. Él construyó esta iglesia con la gente, era un cura húngaro. Era muy comprometido, incluso lo allanaron la iglesia y a él lo querían llevarse detenido. Se salvó el padre, pero después se fue, lo trasladó a la iglesia, estaba demasiado marcado. La iglesia ayudó mucho. Nosotros tuvimos compañeros que la iglesia nos ayudó a sacarlos del país. Gente que estaba demasiado comprometida. A mi casa llegaron familias de gente que iba pasando de casa en casa para poder sacarlos del país. Y eso lo hizo la iglesia. Nosotros prestábamos las casas, pero había la hermana, no sé si te acuerdas de ella, de una belga, sí. Ana María Bernstein, ¿te acuerdas de ella? El padre Jim. Bueno, el Jim no era tan comprometido, por lo menos en ese tiempo. Después ya el Julio también, el Julio está bien. El Julio nos pidimos una reunión una vez que estábamos en Nogales, estábamos planificando la protesta, la convocatoria de la marcha, y nos pidió justo. Tuvimos que retirar ahí, después al otro día tuvimos que... Es que esos hicieron un proceso, de ver sufrir tanto a la gente, porque al final el Julio nos terminó ayudando. Sí, pero después de eso, porque le dijimos muchas cosas, porque al final de cuentas los únicos espacios que nosotros teníamos para coordinar las futuras organizaciones y acción de resistencia, al final, eso era lo que nosotros hacíamos. Sí. Pero con la convocatoria, con la gente de todas las poblaciones, hacíamos las marchas, entonces nosotros éramos cabeza y nos pilló con todo. Pues teníamos que ver todos los detalles, ¿no? Sí, pues no, sí, yo también participé en esas reuniones, cuando se organizaba la protesta, y decíamos ya por sectores, tales, comandan esto. Pero yo me acuerdo, por ejemplo, del padre Chago. El padre Chago, personalmente, nosotros tuvimos que escondernos de la CNI, con mi hija chica, en brazos. Nosotros nos tuvimos que ir de la población porque tomaron detenida una compañera que fue torturada, y nosotros pues yo militaba en ese tiempo con los trotskistas. Yo ahí me integré porque no tenía militancia con los socialistas, porque después nos perdimos, no se deshizo todo ese, porque yo era muy perseguido, los comunistas, los socialistas, los militistas, pero muy perseguidos. Y esta liga era un partido chico, no muy conocido, y yo ahí con mi esposo nos integramos. Entonces, también hubo represión contra la Liga Comunista y nosotros tuvimos que ir. Pero el padre nos ayudó. A nosotros nos ayudó hasta con plata, con comida. Mi esposo no podía seguir trabajando. Cuando hubo gente, por ejemplo la Lili, mi amiga, que fue detenida por la CNI,
también la ayudaron ellos. Cuando una vez otro compañero que tenía que salir del país, las monjas, ¿cachai? Nosotros lo fuimos a dejar a donde las monjas lo tuvieron ahí. Y después también él salió. O sea, era una solidaridad porque era de vida o muerte. Claro. No, o sea, el Julio podía rabiar porque Julio le costó a Julio Strayer entendernos a nosotros. Lo que dice Carlos. Y él se hizo mucho enemigo de gente que no lo pasaba. Pero esa vez cuando tomaron a los chiquillos, cuando ¿cómo se llama? Al Guatón 33. Al Jorge, ¿te acordás que en una protesta ellos lo encontraron botado y lo llevaron? El padre lo fue a recoger en la camioneta y nosotros lo llamamos porque esto era una guerra total, unos balazos en la noche, todos corriendo, y nosotros no teníamos teléfono en las casas. Entonces había una vieja con teléfono, con la mamá de Jacqueline, y nosotros fuimos corriendo para allá y llamamos de la casa de ella al padre. Dijimos, padre, nosotros no podemos movilizar, no tenemos cómo, y hay una tal persona botada que la balearon y el padre la fue a recoger. Entonces yo te digo, eran cosas que tenía que hacerlas, o sea, yo creo que era de, no sé, de humanidad, porque la historia era o te salváis o te morís, así de simple, era comer, por eso forman las ollas comunes, porque la gente juntaba lo poco que tenía y preparaban un plato por otro y lo compartían, a ese nivel. Y a partir de la misma iglesia, por ejemplo, ¿qué organizaciones se desprenden de la misma iglesia? Como los nombres, etcétera, si recuerdan. ¿El Lucamo? No, porque ustedes no salieron de la iglesia. Primero, mira, nosotros, lo importante que hizo la capilla acá, que llegó el Ambrosio. El Ambrosio convocó a los cabros que primero aspiraron a jóvenes drogadictas. Ahí empezó un movimiento más progresista, digamos, que lo quieren muy conservadores. Y con eso, pues nosotros tuvimos sede inclusive en un consultorio de la Puebla del Camino, y ahí nosotros pasaron más de 100 jóvenes en diferentes grupos de formación, reflexión. Supone que todos los cabros están más claritos en el asunto, y 40 mujeres, pasaron 2 grupos de mujeres, total había más de 100 y tantos jóvenes vinculados a esa organización que la finalidad era rehabilitación de jóvenes drogadictos, que estaban en consultorios Nogales con sede de juego, había psicólogos, psiquiatras, asistentes sociales, monitores, un equipo muy bueno, y con los cabros se hizo muy buena relación con todos los cabros. Nosotros éramos potencia, ¿te acuerdas cuando se hizo los festivales aquí? Nosotros teníamos todo un grupo ahí. ¿El Festival Víctor Jara? No, el primer festival poblacional. Primero, segundo, nos usaron Pancho con la Beatriz. Sí. Después fueron, pero la iglesia, nosotros lo regalamos inclusive. El Ambrosio, el Razor y Sota María fue muy importante aquí en la población. Y después nosotros nos regalaron un puesto en el Persa, P51. Y como nosotros no teníamos razón social, la iglesia Santa Cruz. Claro. Y nosotros, como se le enseñaba artesanía a todos, entonces era una cosa, era bueno como se convocaba a los jóvenes. Entonces, ¿qué pasó? Que nosotros administramos ese puesto P51, y después llegó el verano al final y el puesto quedó votado como 2 meses. Y resultó que después cuando lo había tomado la parroquia santa. ¿Qué pasaba también? Eso en el año lo regaló el alcalde, que hace tiempo aquí lo van a nombrar eso. Y se lo regaló. ¿De Santiago? Sí. Bueno, se llama Carlos como sí, me acuerdo. Yo fui a elegirlo con el Ambrosio ese puesto, pero después, en conversaciones con Ambrosio y todo, yo no acepté las explicaciones que la iglesia, que ellos eran los dueños.
porque se supone que tenía la persona jurídica. Entonces lo que nosotros le habían regalado a los jóvenes para insertarlo en esta sociedad, con la iglesia y el dueño. Entonces, 2 horas más o menos conversando con Ambrosio en su oficina, ahí todo afuera, y yo era el líder un poco del centro, porque había hartas cosas ahí con toda la gente, yo no hacía un buen trabajo, estaba inserto en eso, y no, se murió todo, se murió el centro, tuvieron que retirar todo quedamos, porque la iglesia se apoderó de lo que le pertenecía a los jóvenes. ¿Y qué año más o menos fue? Eso fue, ese PERSA fue inaugurado como el año 84. Y eso quedó ahí, todavía viene, todo eso está. ¿Y sabes lo que costó eso? Relaciones con el Ambrosio. Yo le corté la relación a Ambrosio, el Ambrosio era como un santo. Ambrosio Reyes no quiso ser cura y que se quedó como hermano. Y le hacían, tenía una vocación de servicio increíble, él era una persona muy limpia, honesta y de eso se aprovechaba. Y Ambrosio, ¿qué pasó en el tiempo? Que se suicidó. Después del tercer intento se logró se suicidó. Él era abogado, tenía buenos puestos, que trabajaba en Indica Provico, era un cargado jurídico. Era pintor, hacía muchas cosas, pero era una persona muy limpia. Y eso quedó inconcluso. Pues. Después recién de Ambrosio, después es que fue más o menos el 84, no te puedo precisar, pero a través de la NUE escribimos todas nosotros esas partes, después paró todo eso cuando se acabó el centro. Quedaron más de 140 jóvenes entre mujeres y hombres. En el aire. Nosotros éramos potencia porque eran hartos jóvenes. Y de ahí podemos decir que varios jóvenes fueron rescatados, fueron líderes y cosas por el estilo, pero Ambrosio quedó en la historia. La historia no cuenta nada de él, que fue un gran. Y aparte que la iglesia de Santa Cruz, ¿qué hizo con ese era para los jóvenes? No sé si lo vendió, pero eso, cuando lo regalaron, eso con ese tiempo costaba lo mismo que un Subaru, 340.000 pesos, y en ese tiempo era plata. Sí. Era plata. Bueno, eso para el detalle. Fíjate que nosotros cuando fue el terremoto y formamos las ollas comunes y teníamos mucha gente también organizada y nos reuníamos en la Santa Cruz, también no la iglesia, sino que algunas personas desconfiaban mucho de nosotros y nos pasaban por encima ¿cómo se llama? Nos pasaban a llevar, o sea, y también a nosotros nos quitaron el liderazgo de las ollas comunes. Lo que hicieron, en eso estaba la monja, ¿cómo se llama? La Antonia, y otro compadre también que era de acá. Ellos desconfiaban de nosotros porque sabían que éramos de izquierda, nosotros nunca desconocimos lo que éramos, pero siempre pensaban que nosotros queríamos ensuciar la iglesia, usar la iglesia, tenían esa desconfianza. Así que nosotras, habíamos varias mujeres militantes en ese tiempo, que estábamos ahí. Había una militante de la izquierda cristiana, que era la Melina, que era una profesora, que ella venía de Vitacura para acá, en auto, la Pilar. Ella nos ayudó mucho a nosotros. Era bien mal mirada, porque aquí le hacemos para los dos lados. Entonces, aquí que la Rusia, que la aquí, que la allá, pero ella nos ayudó mucho. Y ella era de la izquierda cristiana. Estaba yo, otra compañera más de mi partido, había unas mujeres de la iglesia, había una mujer del Partido Socialista y decidimos formar un grupo de mujeres. De ahí se forma el ANANAI. El ANANAI nace con el objetivo de crear conciencia en las mujeres, hacer una formación para la emancipación de las mujeres, para que las mujeres tomáramos conciencia, nos educáramos, y eso se logró mucho. Hubieron muchas mujeres que salieron ahí que eran líderes. Ahora, bueno, han fallecido varias de las compañeras, entre esas mi madre que también estuvo conmigo, pero después eso como que siempre los grupos de mujeres tienden a irse para el lado de las manualidades. El padre Julio les trajo a las compañeras unas tarjetas de las mujeres de las bordadoras de Macul.
Entonces se entusiasmaron por ese lado, empezaron a producir, creamos la Casa de la Mujer Pobladora, estuvimos 5 años participando activamente, pero esa parte económica creó muchas diferencias, muchos problemas. Igual logramos, como te digo, muchas mujeres que salieron de ahí, y crear conciencia, participamos activamente en todo lo que eran los movimientos sociales de acá, pero sí siempre tiene su limitancia el problema de la mujer, que la problemática de la mujer es bastante... Después ya, bueno, viene la democracia, la alegría, y todos tenemos que hacernos cargo de nuestra vida. Yo me puse a trabajar, a estudiar, a hacer otras cosas, muchas de las compañeras, y el grupo se terminó, lamentablemente. La democracia llegó. Bueno, así dicen. Así dicen. Así dicen. La verdad es que no, Bueno, un poco para pasar al siguiente punto y también tomándonos de estas organizaciones como por ejemplo el Grupo Nanay, puntualizar cuáles eran las organizaciones en ese tiempo que existían, con las que ustedes recuerdan, si es que participaron en ella o no, etc. Bueno, el Guaguantú empezó antes que el Ucamau. Sí, el Guaguantú, sí, empezó varios años antes. De hecho, se arrendaban casas igual y las casas duraban un tiempo, después las quitaban, había mucha bulla, era peligroso. Al final, en el tiempo que nosotros quemaron la Carmen Gloria, todavía teníamos un momento, y ahí los que habíamos quedado sin casa, tenían quitado las casas y tuvimos que hacer reuniones en la calle. Disculpa, Carlos, ¿por qué nace el Guaguantú? Bueno, yo me invitaron a participar, ya estaba formado ya. De hecho, habían varias personas ahí que tenían muchos conocimientos políticos, habían unos militantes y otras. Habían varias personas ahí que te daban buenas discusiones, conversaciones y se hicieron buenos talleres de formación. Entonces de ahí uno se integra ahí en la organización. Pero cuando tú naces una necesidad de organización, pero con debate, con argumentos, o sea, nosotros no éramos que teníamos que aprender la africana, ¿no? Porque ahí aprendiendo. Había ahí mucha discusión, siempre se discutía mucho ahí y había un consenso, siempre no se llegaba muchas veces a consenso, pero igual se hacían hartas cosas. De hecho, nosotros hicimos el primer escenario. Luego de un escenario que hicimos grande de madera, nosotros lo hicimos con 1 de mayo, en un momento, en Nogal, ¿no? No teníamos permiso, pero jugamos un escenario de 4. Ah, sí, cuando se hizo el 8 de marzo. Sí, después hicieron el 8 de marzo, porque el primero lo hicimos con 1 Claro. de mayo, después sí. quedó el escenario, se lo hicimos ahí nosotros. Se hicieron cosas en las calles. Entonces, después se nace el Ucamau, por la necesidad también de agrupar a más gente en una pura organización. Y a través de los talleres coordinar las acciones en común que teníamos, con sola orgánica, digamos, pero que había tuvimos 14 talleres en la organización, 14 talleres. De distintos tipos, digamos. Sí, teníamos mucha gente participando. ¿Ustedes tuvieron un grupo de mujeres también? Sí, también. Manos creadoras. Sí. Claro. Entonces, ¿Funcionaba acá también? Sí. ¿Funcionaba En casa. ¿En el Ucamau o no? En casa, sí, en Ucamau. Aquí no, aquí nosotros dejamos de participar. Sí. El 80 y más conocido cuando lo echamos para afuera, el CUE, bueno, cuando nos quitaron el puesto. Chao. De ahí entonces empiezan a ir las organizaciones, Sí. las más grandes afuera de la iglesia. Sí. Y bueno, un poco para puntualizar también lo que usted, Carlos, también recién comentaba, esto como de la orgánica de Ucamau o Entru. ¿Cuál era el objetivo de esto? ¿Era taller por formación o porque era una necesidad del territorio, etcétera? Como de dónde nace la orgánica de cada organización. Yo creo que era para dar un paso más
un paso más, de más calidad, de más formación, porque anteriormente todas las organizaciones eran organizaciones juveniles, donde los chicos iban a pasear, donde se hacían dinámicas, juegos, todo, pero ya pasamos a otras palabras mayores, ya con gente que salió, militantes que salieron, bueno, ahí salió Alejandro, salió tu hermano. Claro, de hecho cuando cayó Alejandro Díaz nosotros teníamos toda una planificación ese día, en la noche y todo el día, entonces esto le pasó temprano y murió a causa de una bomba que estalló. Era una bomba de ruido. Y claro, entonces él cayó y todo lo que estaba planificado, todo, nosotros tuvimos que abordarlo todo porque nosotros éramos organización, no el partido político que recibía órdenes y que los cabos tenían que hacer esto, no. Nosotros éramos. Bueno, también me gustaría hacer hincapié en esa diferencia, de qué lo diferenciaba un poco como del partido político. ¿Era la búsqueda de una autonomía en el territorio, digamos, que quería ser característico de acá? ¿O qué lo diferenciaba del partido político? Yo creo que el partido es una cosa personal. No todos eran militantes. Las mujeres de la Nanay eran pocas las militantes. Éramos 2, 3, 4 militantes de distintos partidos. El resto eran vecinas, pobladores que ellas querían organizarse, querían participar, sentían que era bueno, que estaban aprendiendo a hablar, a conversar, a expresarse, todas esas cosas. Y algunas después querían trabajar también. Tener una forma de ayudar en su casa, ganarse unas lucas, todo ese tipo. Ya el Ucamau, el Guaguantru eran orgánicas más políticas, yo encuentro. Porque claro, ahí había una discusión, incluso me acuerdo que cuando fue el sí y no, se hizo una reunión muy importante en el Ucamau. Nosotros participamos todas las organizaciones. Muy importante, donde se tomaron decisiones importantes. No solamente en Ucamau, después cuando se dio Mercedes, ¿te acuerdas? Sí. Ahí, eso fue todo filtrado porque de ahí mataron a G. Carmen. Después nos mataron a la semana. Teníamos discusiones internas, bueno, de nuestra situación y de lo que era el sí y el no primero. Pero nosotros primero antes hicimos Chile Crea, en el 87, que no estaba considerado. Nosotros en Chile Crea, inclusive ayer escuché a Bigletti, el programa hoy día, también estaba, hoy día, y ayer, se acordaba de Chile Crea, que vino con mucho. Chile Crea fue un evento internacional que se hizo aquí para promover un poco la recuperación de la democracia. Y nosotros hicimos este evento acá en la población, no estaba considerado porque era un evento que hacían a nivel nacional, unas ciudades, y yo llegué a donde estaban organizándolo y pedí que apoyo con amplificación, con números, y llegó, me acuerdo, con muchos personajes de afuera, y me acuerdo si llegó Bigletti ahí en este escenario, yo me acuerdo que eran 12 personas ahí que se subieron al escenario. ¿A dónde era eso? Aquí en Hermanos Carrera. Ah. Y después viene el asunto del CIE, ¿no? Pero entre el CIE y no, la conversación, discusión que se dio, cuál es nuestra posición frente a lo que se venía. Claro. Eso lo llevamos también a orgánica, a discusiones a nivel de Santiago. En varias, en CEDES, que nosotros éramos una organización como una ONG. Y ahí se dio la discusión a nivel de alta organización. Y ahí vienen varias personas, y de las personas que fue invitada, que era G. Carmen, no sé si usted se entiende, para que lo vea, y también. Y ahí lo mataron después, a la semana después que estuvimos cerca. Bueno, que nosotros teníamos una capacidad de organización acá buena, pues contamos con escenario, teníamos la posibilidad de conseguir amplificaciones y artistas populares, aquí había varios. Entonces nosotros acoplamos esto a Chile Crea, que era una actividad internacional por promover la regulación de la democracia en Chile, y nosotros por suerte llegamos ahí a donde está la organización de eso, y le pedimos lo único que se podían apoyar con artistas, que estábamos acá y se podían venir, y me acuerdo que lo firmamos.
y vinieron 12 personas extranjeras aquí, digamos, se subieron arriba del escenario y estuvo muy bueno porque la gente, estaba harta gente, participó y eso fue una cosa que nosotros hicimos porque teníamos ganas de hacer cosas y teníamos la capacidad. Aquí ellos no pusieron ni un peso, porque lo único que vinieron ellos nomás así y lo promovieron que estaba como una actividad del Chile Play. Y después cuando hubo que formar lo que es el comando por el no, pero antes hubo que discutir y yo terminé siendo elegido el presidente del comando por el no, aquí sin tener mayor arte ni parte, porque todo... ¿Y en qué año fue eso? Eso fue, el 88 fue el no. Entonces se creó antes acá y... Que ya las cosas ya estaban tiradas las cartas. Las cartas, porque había una posición que era la más radical, Sí. donde el Frente Patriótico estaba tomando un protagonismo, aquí hacíamos marcha y venían los compañeros del Frente a apoyar, prácticamente resguardando la marcha. Se hacían muchas cosas y ya se veía ya que había un grupo que querían un cambio radical en el país, el otro que eran los apitutas que eran de fuera del país, que se tomaron el poder y mataron, bueno, ahí mataron a G. Carnem y mataron a Antonio, porque Antonio lo mataron en el gobierno de Edwin, al hermano Carlos, que era un compañero muy, muy comprometido, tanto como el Alejandro, y que son nuestros baluartes ahora. Bueno, para un poco terminar este tema, si es que hay algún taller, algún momento que ustedes quisieran como destacar de todo este proceso, talleres de formación, etc. Si que quisieran destacar alguno o lo más significativo acá en la población, ¿cuáles serían? Creo que para mí los talleres de formación que tuvimos por año aprendí mucho, me enseñan mucho, inclusive todavía, por ejemplo el taller de filosofía, el doctor Bracamo, el máster, doctor Contreras, máster, filosofía, y ahí yo recibí mucha formación de arte y después con el doctor tuvimos por año. Y Fernando, que es el taller de comunicación también, todavía nosotros analizamos todo, por ejemplo, la guerra de las comunicaciones, todo lo que venía, primero la regresión cultural de las tribus, nosotros estábamos en el 86, 87 analizando todo lo que venía después con esta pseudo-democracia. Entonces, para mí todo lo que pasa, de hecho trabajo fuera de la etapa mental, pero todo lo que nosotros estábamos ahí, está todo ahora. Bueno, igual me imagino que de esos talleres salieron los panfletos, salieron las cosas que se utilizaban finalmente como propaganda, etc. Mira, aquí trabajábamos así a la buena de Dios, pues, o sea, si conseguíamos materiales, hicimos de todo. Intensificamos la extensión. Claro, hacíamos todas. Conseguirnos la tinta, hacer los panfletos, yo me acuerdo cuando para una protesta que nos tomaron presa a mí a la Rosario, ahí en la plaza, y los chiquillos hicieron todo el material, los panfletos, la pintura, iban a poner en la plaza uno de estos letreros grandes con lienzo. Y todo eso lo hacíamos nosotros. Claro, a que mano. finalmente igual es un arte. A mano, las brigadas, también aquí hubieron brigadas de propaganda. Claro. Entonces, todos los medios, todo salía nuestra creatividad nomás. Si había que, por ejemplo, si había que hacer una bomba molotov, lo hacíamos. Claro. Y lo hacemos en las casas, y ya nos arriesgábamos a que las casas se quemaban de repente. Yo creo que, bueno, todo eso fue un aprendizaje y una necesidad de aprender y una necesidad de defendernos. A mí me llamaron a declarar por un caso un compañero que mataron pues de la liga. Y yo le dije al tipo que me entrevistó, que era fiscal, no sé qué. Dije, yo no me arrepiento de haber luchado.
Porque me dijo, ¿y usted? Le dije, no me arrepiento. Porque mi compañero, que ustedes dicen que murió en un enfrentamiento, yo digo que no, porque nosotros no éramos militares. Nosotros éramos un partido de masas y de organización. Y queríamos crear conciencia, ¿ya? Ahora, ustedes, le dije yo, no nos pueden a nosotros criticar por cómo nosotros nos defendimos. Pero nosotros teníamos derecho a luchar y a defendernos y a tratar de crear un mundo mejor para nuestros hijos. No lo hicimos a lo mejor, hicimos lo que pudimos, no sé. De repente uno se pone tan escéptico con lo que pasa, a lo mejor logramos algo. Yo creo que sí. Sí, ese aprendizaje. ¿Qué viene ahí, Carlos? ¿Logramos algo? Yo creo que, no sé... El costo que pagamos. No sé, realmente... Sigo trabajando en la calle, sigo viendo todo eso, todas estas cosas que en definitiva no ha cambiado mucho. Hoy día traen personas que vienen de otros países, inmigrantes, y ni siquiera están preparados para darle a la gente de acá y la traen a sufrir. La gente está sufriendo. Está en mano de obra barata. Entonces, ¿y eso quién lo hace? Ellos lo hacen. Siguen haciendo lo que quieren porque así va a estar en la mano de obra y tienen negocios de inmobiliarios, de fiestas, gastos. Entonces, todo lo que han hecho cambio lo han hecho para ellos. Nadie se ha parado que ha hecho Estados Unidos culpable de todos los golpes militares en todos estos países. Nadie ha cuestionado. Israel es la misma cagada que ahora estamos. Nadie dice nada. Y todos estos gobiernos están al servicio de todas esas potencias, al final. Y ellos deciden, y no ha cambiado nada al final. Sí, bueno, definitivamente es complejo. Yo, mira, disculpa, yo todavía pago crédito Corfo, mi hijo tuve que sacarle porque no me dieron, los bancos Estado siendo microempresario por año, no me dieron el crédito y me dieron crédito Corfo. Y la universidad que estaba, la carrera no estaba acreditada, así que estoy pagando desde 2011 hasta 2022. Y con estafa, Corfo, la universidad y Banco Estado. Un negocio. ¿Cómo me defiendo? Tres cuotas y tú estás ahí para que te embarguen. Entonces, mucha gente ha perdido su casa, algunas se han suicidado y otra gente está ahí haciendo lo que puede. Pero en el caso de nosotros, a mí me estafaron, me siguen embarrando porque tengo que seguir pagando. Entonces, no, pues, esto es de la lucha continua. Claro. Sí. Pues es necesario seguir formándose también. Sí. Bueno, un poco para pasar a otro tema, quería conversar también sobre las decisiones políticas como ya de la vida en militancia. Usted, Gloria, lo había mencionado un poco, lo había esbozado, pero cómo se vivía un poco la militancia, la política, desde los partidos, y cuál era la presencia de los partidos políticos en la población de Santiago. ¿Cuál era lo más significativo, etcétera? La militancia era muy, como te digo, mínima. El partido, uno de los partidos más fuertes era el Partido Comunista, que venía trabajando años atrás de allá de Jesús Obrero. De ahí venían ellos, tenían militantes y trabajaron hartos años creando a los grupos más, a los nuevos cuadros que venían saliendo. Pero aquí no, como te digo yo, tanto partido político, tanta fuerza no tenía. Por ejemplo, los socialistas aquí nunca yo los vi que hicieran un liderazgo, ellos tenían muchos medios, tenían mucho apoyo internacional. Tenían cualquier plata. Tenían plata, se llenaron los bolsillos, pero ellos yo no los vi acá en la población de Santiago ni en los nogales, solamente los viejos cuadros comunistas que lucharon y crearon su grupo y nosotros creamos mismos, que siempre los torquistas han sido una minoría,
que tampoco tienen una política muy clara de masa, entonces ¿quién creció acá? El Frente. El Frente al final había crecido mucho y por eso que mataron a los cuadros militantes del Frente para sacar esa sombra que tenían estos tipos que ya tenían todo arreglado para repartirse del país. Entonces, la población creció y se desarrolló con las personas de acá, con los vecinos, con el empuje de la gente, con la lucha. Lamentablemente ahora la población se ha ido deteriorando por la cosa de la droga, y la droga está en todo el país. Sí. Bueno, ahí un poco da el punto para pasar al último tema, que es el tema de la calle, pues cómo se vivía lo cotidiano acá, la resistencia frente a la terrible represión que hubo en ese tiempo. Entonces, como porque nos da la imagen a nosotros que no vivimos en ese tiempo, cómo se formaban las barricadas, cómo era organizarse para una barricada, por ejemplo, cómo organizarse para una marcha, como la organización que había detrás de ese acto, que finalmente igual requiere tiempo, requiere organización, requiere pensarlo también. Entonces, ¿cómo se daba eso? Mira, yo me acuerdo que la primera gran manifestación que hicimos nosotros en la Santiago fue cuando llama la CUT. No, era la CUT, ¿cierto? Cuando estaba en... La Asamblea Civil, parece primero. Era una organización de trabajadores, no sé si era la CUT, pero estaba este gallo que después le decían el Lech Walesa chileno, no me acuerdo cómo se llama. Seguel y el Gusto. Ellos llaman a una jornada de un paro nacional, que nunca se puede hacer el paro nacional porque los trabajadores estaban demasiado desorganizados, ya no tenían la fuerza. Y esto se traduce en que la gente, como nosotros los pobladores, ya teníamos ciertos grupos, organizaciones, qué sé yo, por bajo cuerda empezamos a convocarnos. Aquí en la plaza, yo me acuerdo, estaban varios, el Queno Madrid, harta gente, ustedes, todos, empezamos a autoconvocarnos y decir, oye chiquillos, a la noche juntémonos en la plaza Artesano, le pusimos la plaza. A la noche juntémonos en la... Pero fue tanta la gente que llegó a la plaza Artesano que nosotros empezamos a marchar por la calle. Sí. Esa fue la primera marcha grande que hicimos nosotros y que salimos a dar la vuelta por la población y que la gente salía a llorar cuando nos vio marchando. ¿Y en qué año fue eso? No me acuerdo, fíjate, yo me acuerdo que fue el primer llamado a protesta. Claro, 83 empezó ahí fue. Y ahí empezamos toda la... ¿Te acuerdas que todos los meses llamaban a protesta? Sí. Y eso fue creciendo ya. Cuando me acuerdo que una de las últimas protestas, cuando quemaron a la Carmen Gloria, aquí desarmaron la comisaría. Sí. Desarmaron la comisaría, los pacos se tuvieron que arrancar, tuvieron que ponerle una rueda con una lluvia de peñascaso a la Juanita. Sí. Se arrancaron y la gente desarmó la comisaría. Cualquier vehículo había ahí sirvió de barricada. Muchos vehículos guardaban un corral y ahí se sirvió de barricada. Después botaron los muros y todo, se fueron como dos pequeños cuarteles, una investigación y una carabinera que habían hecho ahí. Entonces eso fue... Pues ya era tanto la gente, toda la gente protestando, estaban los cabros chicos en la calle, cerraron el puente, sí. Lo cerraron con alambre, entonces los pacos no podían pasar, tiraban bombas de allá, del otro lado, sí. Y de Velázquez también, pues todo cerrado, todo. Bueno, los chiquillos, ustedes se organizaban por sectores. Sí, quedamos bien organizados. Por sectores. Había esta resistencia acá, había estos jóvenes comprometidos, no muchos sí, pero igual había hasta fuerza y compromiso. ¿Cómo era eso de organizarse por sectores? Por ejemplo, ustedes estaban acá, por la plaza. Al fondo estaba el Beño. En la esquina es que nosotros conocíamos a jóvenes líderes de un sector, le dejamos ahí para que ellos se encargaran de ese grupo. Y se concentraron en el punto estratégico de las barricadas.
no en cualquier lugar, porque después empezaron a poner con alambre en algunos sectores, entonces, pero todo eso era coordinado por la gente ahí, entonces hacíamos trampa igual. Son muchas cosas. Y así también la represión Claro. llegaba acá. Me acuerdo una vez llegaron ¿te acuerdas que recorrieron todo Santiago? Con camiones, con buses, con los zorrillos, haciendo una demostración de fuerza por todas las poblaciones. Cuando vino el Papa, ¿estuviste? ¿No? Sí. Ahí fue terrible, ahí la revolución fue terrible cuando vino el Papa. Hoy fue, no sé, nosotros llegamos hasta Nogales arrancando, pero fue terrible. Lo amanecimos y después en el día las bombas, los peñascazos, por toda La Palma, hasta Nogales ya tuvimos que meterlo en la boleta arrancando, porque tanta represión y también tanta resistencia. Es que la pelea venía de allá de Velázquez, porque allá en Velázquez empezaron los chiquillos. Y bueno, varias veces, una vez a una compañera la llenaron de perdigones los pulmones. La Carola estuvo hospitalizada. Bueno, ahí también cayeron chascados que... O sea, hubo mucha represión. Me acuerdo de la CNI paseándose en vehículos, mostrando las armas, amedrentando a la gente. Sí, la política del miedo. Claro. No, porque mira, una vez que pasaba la basura en la mañana, entonces nosotros teníamos un tambor. A media decía, a mitad con la niña grande, la niña con mi cuñado, Pepe, a dejar la basura en la noche y mi hermano me dejaba un encargo. Y la CNI se pasó por la otra cuadra, pasaje, de su jeep blanco y todo. Y yo no pude dormir toda la noche. Mi hermano me dejaba un encargo que no había llegado al buzo, el buzón. Olvídate, fue terrible esa noche. Sin tener arte de mi parte. Yo también alguna vez me pasó eso. Olvídate, yo vine a CNI a 20 metros de la casa y la vi pesar. Porque ahí estaba el vehículo y en la casa, pero estaba en la calle, porque en la calle uno igual yo la enfrentaba igual, ¿no? De alguna manera, porque nosotros conocimos los pasajes. Nosotros siempre le hacíamos cualquier emboscada, algún paco. Por último le tiramos un par de piedras y lo escondíamos, arrancamos. Esto así, con la bonilla, trazando la línea. Nosotros conocíamos el territorio. Claro. Entonces siempre nosotros buscamos la forma de resistir en algo. Pero no, hay muchas anécdotas frente a esa. Yo tengo más escribir un libro. En serio. Yo te voy a contarte muchas cosas porque yo participaba en la cabeza de todas las cuestiones aquí. Y era de lo último que arrancaba del furgón y que yo salté muchos portones aquí, muchos portones donde los Morales, donde el Checho Morales. Ahí no sé cómo salté una cuestiones de estas de sim, donde en el 13 también casi me estropearon y también salté el portón. Te decían el comandante de Carlanga. Porque uno siempre estaba ahí. Es que teníamos varios chiquillos y le decían comandante a los chiquillos. Porque uno tiene que demostrar que, bueno, en ese tiempo yo me la jugaba así, era un comprometido con la Mi lucha. hermano también se la jugó, mi hermano al negro. Sí. También. Mi mamá pasó mucho susto, las mamás pasaban mucho susto. Estábamos ahí. Porque sufrían, los chiquillos eran imparables. Bueno, y por último, quisiera llegar al tema de igual un poco cuando se va perdiendo el miedo y la vida de solidaridad también que se produce en la población. Yo imagino de que cuando Carlanga, por ejemplo, saltaba un portón era porque lo conocían de acá, porque había esa confianza también para... ¿o no? No, pues si ahí uno tiene que, tú tenés que, como te puedo decirte, por ejemplo, otro tipo de cosas donde tuve que tirarme en otros lugares. Yo enfrenté muchas balas que no me dieron, porque yo no solo, yo andaba así con las manos, no, yo no andaba gritando, yo andaba, también tenía mi
mis cosas que tenía, que igual derribé varios enemigos. Yo usaba una onda con tubular, y usaba bolitas de acero y tuerca. Y yo no me la llevaba a la casa, la tenía en un lugar estratégico y me la sacaba. Y entonces yo siempre estuve resistiendo en una esquina, en una parte. Y yo la conocía eso, y ese era mi territorio. Esa era mi ganancia de conocer el lugar. Claro, la ventaja. La ventaja que en un segundo. Igual lo que yo quería llegar era un poco la vida en comunidad, los eventos, por ejemplo, que se hacían. Gloria ya había esbozado lo de las ollas comunes, por ejemplo. Ahí hablábamos hace un rato atrás sobre la masonería popular, por ejemplo, cómo se organizaba la gente para igual dar frente a la situación económica que se vivía, Sí, ayudarse entre todos. Estaba comprando juntos, que estaban aquí en la iglesia. Había hartas cosas de solidaridad. Estaba, por ejemplo, la ayuda a los enfermos, bueno, las ollas comunes. Las peñas que se hacían. Peña. Las peñas que se hacían eran justamente para difundir y apoyar un poco lo que... Me acuerdo de los relegados, acuérdate Sí. que hicimos también de apoyo a los que relegaron mucha gente acá por las protestas. Y el Juan Montesino, el Mingo, varios compañeros que hasta se repitieron el plato. Sí. Porque el Mingo a veces lo relegaron 2 veces, al Ronnie. Bueno, Ronnie era de los locales. Bueno, eso un poco para ubicarnos como en el tiempo, fue después de los 80, ¿cierto? Sí. Sí. Todo después de los 80. Después del 83 empieza todo lo que es la asistencia más o menos en forma a nivel nacional. Claro, en todas partes había gente que... Claro. Por ejemplo, cuando mataron a los hermanos Vergara, hubo una romería tremenda, nos fuimos a pie hasta el cementerio. Y era una cosa inmensa de cantidad de gente. Cuando mataron a los profesores, nosotros éramos una cosa así que todos los meses teníamos que ir al cementerio de Jaral. Era una situación súper así como triste. Cuando mataron al padre Andrés Yarlán. La victoria, una semana ahí peleando igual, y se enfrentaron. Había una solidaridad muy grande, Sí. un cariño muy grande, y yo creo que ¿Y eso no se notaba la delincuencia? No, No había ese tráfico, no había el narco, no había corrupción. no, y aquí los patos malos nos tenían respeto, Sí, había liderado. nos Eso tenían pasó, respeto, sí. porque igual habían algunos cabros medio desordenados, pero no, ahora. Bueno, yo les quiero agradecer en realidad por la disposición, por compartir toda esta experiencia, porque igual nosotros estamos acá un poco para aprender. La memoria tiene ese objetivo también, de que mirar el pasado y proyectar cosas al futuro, pero viendo todo lo que pasó. Entonces estas imágenes, toda esta historia, todos estos hechos que ustedes nos cuentan nos sirven a nosotros, como generación, como... Fíjate que yo pienso que la situación hace a la gente, la historia hace a la gente. Nosotros a lo mejor yo habría sido una dueña de casa tranquilita y no habría participado en nada si no hubiera sido por las circunstancias que me llevaron a esto, y a mucho, el Carlos, como nuestros padres, mi mami, las vecinas, tu mamá, que todos luchamos de codo a codo, pero fue la historia la que nos llevó a esto. Sí. Sí, y un poco este ejercicio también es para contar eso, para contar nuestra historia que no se encuentra, digamos, en cualquier parte. O sea, hacerla material y reservarla también, y ponerla en valor. Eso. Entonces, nada, muchas gracias a Gloria y a Carlos por participar de este espacio y nada, pues Gracias a ustedes, chicos. sigamos trabajando. Igual. Sí, siempre emocionante estos recuerdos. Así que gracias. Gracias, chiquillos. Muchas gracias.